como siempre, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bien, sí. ¿Bien? ¿Coopera con el coronavirus? ¿No tienen miedo de que todos los días aumenten mil los casos, cabros? ¿No? Porque el calentamiento global nos acerca a que estemos en mayo y no haga tanto frío, ¿no? ¿No son perones como yo? Bueno, qué bueno. Nos Eh, cuidamos, ¿Cómo? que nos cuidamos. Sí, qué bueno, qué bueno. No como yo, que igual salgo. Eh, bueno, como verán en el título, este miércoles tienen control. Así que eso, les quería recordar que tienen control. Dame un segundo, creo que si aprieto esto no voy a dejar de compartir. A ver. No he dejado de compartir, ¿cierto? No, me parece que no. Ya, bueno. Bueno, igual que para el control uno, ¿quieren que haga el repaso? ¿Quieren que haga un repaso primero o paso directamente a los ejercicios? Porque un repaso, ya. El Igual, repaso viene bien. sí, ya, bueno, sí, tenía preparada la diapo. Que igual este capítulo es más, harto más definiciones, así que eso. Eh, Lo bueno es que acá me llega una notificación con el chat, pero como siempre, si es que ven que no lo leo, por favor avísenme. Lo malo es que acá no tienen eso de levantar la mano, pero bueno, cosas que pasan. Ay, bueno, y esto de Google Meets no tiene un límite de 40 minutos, así que no voy a morir dos veces y no me tengo que preocupar del tiempo. Ya bueno, el capítulo 3 hace referencia a tipos de datos. Si tuviéramos que resumir todo en una diapo sería esta, porque primero vemos que son los tipos primitivos, luego algunos definidos por el usuario, vemos estructura y la parte fuerte del capítulo que es puntero. Sí, de hecho, la identidad de hoy, los ejercicios que les traje, son de certámenes pasados que normalmente o se pregunta temas relacionados a dangling o se pregunta mucho arreglos con punteros y cosas de ese estilo. ¿Sí? Entonces traje ejercicios de ese tipo también. Y también traje sobre dangling y basura porque es bueno que repasen hartos. Ya, bueno, lo primero con respecto a los conceptos básicos típicos, verificación de tipo, type checking, lo de siempre, de que una variable cuando lo igualan a algo se verifica que los dos tipos sean el mismo. Bueno, luego lo que es tipo compatible, que existe de dos formas, nominal, que literalmente el tipo de dato de dos variables sea el mismo, o estructural, que la estructura de ambas tipos de datos sea la misma. Por ejemplo, esto es un ejemplo que les di la semana pasada que nunca he comprobado, pero por ejemplo, tuviéramos dos struct que se llaman distintos, pero que estructuralmente son iguales. ¿Sí? Por ejemplo, ambos tienen un entero que defina, no sé, el largo y un entero que defina la posición actual. Y esa es toda la estructura que tiene ambos struct. Entonces, como estructuralmente son iguales, se dice que en ese caso son compatibles. Ahora, depende del lenguaje si es que estas cosas se permiten o no. Por ejemplo, por eso es que les digo que no sé si C lo tiene, pero podrían probarlo, sí. Es bastante simple el ejercicio. Bueno, conversión de tipo, ya dijimos que hay de dos tipos. De forma implícita, perdón, que es la coerción. Y de forma explícita, que es el casting. Sí. Bueno, sí, les voy a pedir que si entran se muteen porque, por ejemplo, se escucha ruidito de fondo y eso, por el ruidito es feo. Si no, no te preocupes, lo hago yo. Gracias. Bueno, ya vimos ejemplos de casting. Este es lo fome que no tiene Google Meet. Si les quiero mostrar algún ejemplo tengo que hacerlo aparte. Entonces acá tendríamos, no sé, un ejemplo en Python en el cual tienen una variable entrada, tenemos input y sabemos que la variable input nos va a devolver un string y si queremos convertir esto a un número tenemos que hacer int de el input. Entonces esto estamos haciendo una conversión explícita de los datos. Entonces esto sería casting. ¿Ya? Sí, eso es lo fome de esto. Voy a tener que usar Paint mucho. O el equivalente. O el equivalente en Linux. Porque más adelante voy a tener que trabajar harto en Linux. Deme un segundo, que por alguna razón. ¿Qué pasó con Zoom? Bueno, es que no tengo una cuenta premium y solo tengo 40 minutos, entonces como fome que estemos cortando la clase. Por eso preferí usar Zoom porque no nos van a cortar la clase. Y eso.
Sí, igual trae varias cosas fomes. Por ejemplo, tengo que grabar aparte y todo eso. ¿Tenemos convenios? Sí, pero yo no tengo esas cuentas. Un visualizador de PDF. Oh, buena idea, Nicolás. Voy a hacerlo para la siguiente, yo creo. O, bueno, de ahí si lo logro sacar, lo hago. Bueno, eso. Continuemos. Error de tipo, eso, de que el tipo que quiera hacer dos operaciones sean distintos, entonces esto muere. Sobre tipificación de datos, vimos que hay de tres tipos, que sea estático o dinámico, quiere decir de que si es estático, no puedo cambiar el tipo de datos de mis variables mientras que está en ejecución, y si es dinámico, como Python, puedo cambiar el tipo de datos. Y esto lo vimos con un ejemplo de que teníamos una variable, no sé, creo que se llamaba izquierda, que partía siendo un número, pero después podía ser una letra si que quería, porque el lenguaje lo permitía. Que sea explícito o implícito hace referencia a que el tipo de datos se defina, como el nombre lo indica, explícitamente o implícitamente. También lo vimos en el ejemplo de Python. Y que sea fuerte o débil hace referencia a qué tan permisible es a hacer operaciones entre tipos de datos distintos. Por ejemplo, y lo vimos con el ejemplo de Python, de que podíamos hacer, o mejor dicho, no podíamos hacer una operación entre un número y un string, porque si no asumíamos que el lenguaje moría. Y eso, sí. Otra consideración sobre tipificación es que no es uno o el otro, sino que veanlo como que es más uno que el otro. Como que está en un rango, así. Si está muy a un lado, se dice que es dinámico. Si está muy al otro lado, se dice que es estático. Pero puede haber un punto intermedio. Sobre todo con este último. Bien, lo siguiente, ya entrando a algunos ejemplos de tipo de datos. Primero tenemos los tipos primitivos, que los ejemplos clásicos, los números, los booleanos y los caracteres. Saber que los números, por ejemplo, se hace la diferencia entre lo que es enteros y flotantes, porque no sé si lo vieron en clase, pero lo van a ver en otros ramos. Estructuralmente es distinto. No sé si lo vieron en clases, pero por ejemplo pasa que en los flotantes y decimales hay una cosa que se llama la accuracy, la precisión del número flotante, y es porque no se pueden representar todos los decimales, entonces pasan cosas extrañas ahí. Se, se juega harto con esto en CC, por ejemplo, cuando lleguen a cuarto año y tengan que tomar CC, van a sufrir harto el primer certamen con los flotantes. Bien. Bueno, y los tipos definidos por el usuario, que vimos que hay dos tipos, enumerados y subrango. Enumerado, esto es que yo les dije en la yontía pasada que esto estaba en Python y los busqué. Y enumerado, si mal no estoy, es... nada, es que mejor no lo digo porque puede que me esté equivocando, entonces prefiero no decir algo que esté mal. Bien. Bueno, lo siguiente, vimos que otros tipos de datos, pero ya hablando en estructuras, son los arreglos y son los string. Sabemos que los arreglos por la unidad 2 pueden estar en memoria estática, de stack o de heap, pero vemos en este capítulo además de que puede estar la característica de que su tamaño sea dinámico o su... De hecho, esto está mal acá, debería ser fijo de stack o solo dinámico de stack. Pero bueno, vemos que el tamaño puede ser dinámico o puede ser estático. Em, en acá es cuando ya les quiero hacer la primera pregunta. En C, cuando ustedes hacen un arreglo con memoria de heap, es decir, con malloc, ¿es fijo o es dinámico? ¿Y por qué? Fijo, ¿Y por qué? porque la memoria se asigna en porque el tamaño de la memoria queda... O sea, el tamaño del objeto queda fijo en cuando se asigna la memoria. Exacto. Y si nosotros quisiéramos hacer un arreglo más grande, ¿qué pasaría ahí en ese caso? Bueno, en ese caso, si no tienes la respuesta, pasa algo muy latero y es que tenemos que volver a asignar en otro espacio de memoria. ¿Qué pasó? ¿Aló cabrón? ¿Se sigue viendo? Sí. ¿Sí? Ah, Sí, ya. se ve. Sí, perdón, es que de la nada se quitó el chat y fue como, ¿por qué se me quitó el chat? Bueno, no importa. Eh,
Perdón, en lo que iba de que si en C, por ejemplo, intentáramos hacer un arreglo más grande a partir del que ya tenemos, tendríamos que asignar otro espacio de memoria más grande y traspasar todos los datos a este nuevo arreglo y es bastante latero. Hay una función dentro de la familia de los malloc que me parece que hace eso. No recuerdo su nombre. Solo me acuerdo de malloc y de alloc. Creo que hay otro de esos por ahí que hace lo que estoy diciendo. Bueno, si saben, podrían ponerlo en el chat. Pero eso. Ah, bueno, y con los strings sabemos que pasa realloc. Ah, gracias, gracias Carlos, el realloc. Bueno, eso, que hace lo que les digo, de que asigna más memoria y se tienen que pasar todos los datos. Bueno, eso. Y sobre los strings, como sabemos, los strings se, se pueden hacer a partir de arreglos, así que tienen estas mismas características que pueden ser estáticos, dinámicos. Bien. Otra estructura ya de tipos de datos que vimos son los structs, son las uniones y son los archivos. Bueno, ya vimos la diferencia de la identidad pasada entre una unión y un tipo registro. Vemos que la unión tiene características bastante divertidas. Y después de la identidad me puse a buscar eso del por qué la existencia del tipo unión y no encontré mucho, la verdad. Encontré que es como eh, es más eficiente a la hora de guardar cosas porque no eh, ¿cómo le digo? Porque no guarda memoria para cada uno, sino que guarda toda la información dentro de un mismo espacio. Y no sé, es como lo único que encontré. Bueno, y llegando al punto fuerte del capítulo, tipo punteros, como ya vimos, tienen dos problemas que son el dangling y la basura. Si no se acuerdan, dangling es cuando queremos, cuando un puntero apunta a un espacio de memoria al cual no le pertenece, entonces cuando intentan hacer una operación con él, muere. Tienen segmentation fault, si mal no recuerdo, porque eso, ese espacio de memoria no les pertenece, entonces no pueden hacer operaciones sobre él. Y basura ocurre cuando de alguna otra forma pierden la referencia a ese espacio de memoria y ese espacio queda flotando ahí, ¿sí? Y no le pueden hacer free. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de malo la basura? De que de a poco se va llenando el heap y eso hace que se retrase el computador y su programa vaya más lento y cosas de ese estilo. Bien. Entonces, justo con el tipo puntero está lo que es el tipo referencia. Como ejemplo que de hecho tuvieron que hacer en la tarea, está que pueden referenciar funciones dentro de parámetros de otra función. Eh, y otros ejemplos los vamos a ver hoy día en la ayudantía. Bueno, y por último, ¿cómo evitamos el dangling? Existen varias alternativas. En clase me imagino el profe vio lo que es la lápida, vio lo que es cerradura llave. Y la tercera, que es la que más me gusta a mí, que es no permitir liberar la memoria explícitamente. En este caso, entramos en Python, por ejemplo. Python no deja que ustedes liberen memoria. Java tampoco lo deja. Y eso, dentro de lo que es no permitir explícitamente, vemos que hay algunas técnicas, por ejemplo, lo que es el recolector de basura, que es la que ocupa Java. Python no sé qué utiliza, la verdad, podría buscarlo. Y también usarlo como ejemplo. Bueno, y eso. Y eso con respecto al repaso. ¿Alguna duda con la materia? ¿No? ¿Sí? Bueno, les recuerdo, tienen control mañana. No, mañana no, perdón. El miércoles. Hoy día supe que cambiaron la entrega de la tarea. Eh, bueno, no sé si fue hoy día, pero hoy día me enteré. Están muy complicados con la tarea. Muchas cosas que hacer. Sí. Oh, me imagino. Desde el martes al viernes, uff, me imagino. Sí, yo de la nada agarré mucho vuelo y tengo 4 entregas este fin de semana y es como que código para cada Sí, consulta, muchas no sé si me preguntas. puede, no sé si me puede responder una duda que tengo al final de la ayudantía. Si es con respecto al enunciado, no, porque yo no corrijo, entonces lo que interprete yo no es lo mismo que interpretan los oyentes. No, está bien, sí, Pero si sí, es de programar, bueno, dentro de lo que me sí, acuerdo es ese. sí. Bueno, eso. Primero traje algunas preguntas cortas. No traje muchas porque la verdad es que este capítulo lo suelo ver en conjunto con el capítulo 4. Pero esta oportunidad nos da que veamos capítulo por capítulo, entonces eso. No tengo muchas preguntas relacionadas a este capítulo. Pero primero,
¿En qué se diferencia la taxonomía fuerte de la débil? Más que eso, hartos otros trabajos en otros ramos también. Oh, sí, me pasa lo mismo. Que la taxonomía fuerte es más estricto con la detección de errores. Ajá. En detección de errores en operaciones. Sí, Mm. hay que hacer esa distinción. Bueno, ¿cuál es la función del recolector de basura? La Liberar fuerte... memoria. Sí, gracias Joaquín. La función del recolector de basura es liberar memoria, pero más específicamente liberar memoria que ya no está siendo ocupada. El cómo lo trabaja Java, por ejemplo, es que después de cierto tiempo dice, ya, ¿qué memoria que está en el heap no he utilizado? Dice, ah, mira, todos estos bloques no los he utilizado, entonces liberémoslo. Sí, porque si fuera por simplemente liberar memoria, podríamos incluso borrar cosas que estemos utilizando y no queremos eso, obviamente. Bueno, estoy viendo el chat también. La fuerte detecta errores y la débil es más flexible. Sí, gracias Carlos. También, con respecto a taxonomía. ¿Cómo evitamos el dangling? ¿Cómo lo evitamos? Tombstone, ya, esa es una. Pero faltan dos. Ah, bueno, con Tombstone, que es lo del lápida sepulcral en español. Lock and Key, ya, sí, esa es la segunda. De llave cerradura. Y no permitir la liberación de memoria explícita. Exacto. Y no dejar que lo haga el programador. Gracias, gracias a los dos. Sí, esa es la las tres que se listan. Me parece que se lista una cuarta, siempre he tenido esa duda, ¿o no? Bueno, después veo las diapos. Quizá el profe lo actualizó y nunca me enteré. Y la cuarta, ¿cómo se produce la basura? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo ustedes generarían basura para que les bajen las notas en sus tareas? Al no liberar la memoria, sí, esa es una forma. Otra forma es que perdamos la referencia a ese bloque de memoria. Entonces, como perdemos la referencia, no tenemos cómo liberarla. Y eso, no se me ocurre alguna tercera. ¿A alguien se le ocurre alguna tercera? Creo que no hay. Bueno, no sé. Oh, me estoy dando cuenta de que quizás no se esté grabando lo que ustedes digan. ¿Alguien puede hablar, por favor, solo para ver si es que en el programita les está detectando la voz? Hola, ¿qué tal? Ya, buena, sí les está detectando la voz. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, ¿se acuerdan del ejercicio de taxonomía? Volvió en forma de R. Sí, tengo este mismo ejercicio escrito en varios lenguajes de programación y todos los semestres cambio el lenguaje. Siempre parto con Python, para que entiendan a qué me refiero con este ejercicio. Y ahora los traigo con R, que no sé si se sigue usando en estadística, espero que sí. Pero eso, lo van a ver en estadística. O si quieren usan Python, pero bueno. Bueno, eso, dado el siguiente ejemplo escrito en R, quiero que me definan si la taxonomía es estático-dinámica, si es explícita o implícita y si es fuerte o débil. Y para eso quiero con ejemplos de las líneas de código. Ay, como siempre no puse los numeritos al lado. Un día de estos les tengo que agregar los números. Ah, y por mientras voy a abrir esto mismo con un editor. A ver si es que... A ver si es que puedo editar sobre el mismo PDF. Y evitarme usar tanto el Paint. Ah, muy bien, no tengo ningún editor instalado. Eh, ¿Algún editor de PDF que...? Creo que el Edge te deja... Ah, sí. Ah, bueno, voy a probarlo mientras ven el código. ¿Por qué tengo dos versiones de lo mismo?
Ah, bueno, estoy viendo el Edge y me deja dibujar, me deja destacar, pero no estoy logrando ver dónde me deja escribir. Ah, ah, ah. Y eso es algo que igual hago harto. Bueno, pero no importa. De ahí voy a buscar un editor. Ya, me imagino que ya relacionaron un poco el código. Así que quiero que me digan primero si es estático o dinámico. ¿Se acuerdan primero que era estático o dinámico? Mm, mm. Bueno, parece que no se acuerdan. Sí, recuerden que si es estático, o sea, perdón, si fuera dinámico, podríamos ver en el código que alguna variable le estamos... eh, perdón, es que estaba viendo el chat. Edge, si deja dibujar. Sí, vi que deja dibujar, pero no logro ver cómo escribir. Onda texto directamente. Bueno, eso, si fuera dinámico, veríamos que dentro de todo este código dejaría que alguna variable que sea, por ejemplo, primero un entero, sea después un string, o viceversa, o sea después un objeto o cualquier cosa rara. Entonces, vamos viendo las variables. Tenemos que izquierda igual a cero, derecha igual a cero, contador igual a uno, bla bla bla. Luego, lado lo vuelve a igualar, pero sigue siendo un string, entonces eso no cambia. Luego vemos que izquierdo lo vuelve a igualar a algo, pero vemos que esta operación sigue siendo un número, así que su tipo de dato no cambia. Vemos que en todos los casos el tipo de dato no está cambiando para las variables, entonces eso nos podría decir de que si lo hiciéramos de otra forma, el lenguaje sería... eh, o sea, el lenguaje nos restringiría poder cambiar el tipo de dato. Entonces en este caso podríamos decir que es estático. Ahora, si es explícito o implícito, esto es fácil. Al hacer la declaración de las variables, acá vemos que no es necesario especificar el tipo de dato. Entonces podríamos decir que es implícito. Y si es fuerte o débil, esto es igual que la identidad pasada de que tendríamos que ver si es que estamos haciendo operaciones entre distintos tipos de datos. En este caso, ¿qué operaciones tenemos? Bueno, tenemos esto, de que esto es un número, esto también es un número. Tenemos que esto es un string y esto también es un string. Tenemos que... Y acá tenemos el punto más claro y es que acá estamos haciendo casteo. ¿Sí? Obviamente ustedes quizás no conozcan estas funciones, pero por su nombre, como que igual nos está diciendo de que está convirtiendo algo a un número. ¿Por qué sería estático y no dinámico? Porque si fuera dinámico podríamos ver en alguna parte del código de que estamos cambiando el tipo de dato de una variable. ¿Sí? Por ejemplo, imagina que izquierdo parte siendo un número, pero luego haciendo operaciones vemos que izquierda, pasa de ser un número a ser un string. Entonces, en ese caso, está cambiando del tipo de dato en ejecución. ¿Sí? Pero en este caso no pasa. En este caso mantienen su tipo de dato hasta el final. Eh, Así que, bueno, sí, nunca lo pongo, pero asumir que cambiar el código a otras cosas explota. ¿Sí? Entonces, obvio. Entonces, con eso, si asumimos eso, podríamos decir que si cambiamos algunas cosas, eso explota. ¿En qué iba yo? Bueno, si es fuerte o débil. Acá, claro, con el nombre ustedes podrían entender de que esto está haciendo casteo a algo ya numérico. Entonces, nos está diciendo, miren, nos está obligando a que la operación sea entre números. Lo mismo pasa acá. Bueno, esto es una operación entre números, igual que esta. Y acá también se ve el otro ejemplo de que algo numérico lo está convirtiendo, en este caso, a string. Entonces, ahí vemos que las operaciones tienen que respetar que sean todas del mismo tipo de datos. Entonces, en este caso, vemos que es más fuerte que débil. Incluso podríamos decir que es más fuerte que el ejemplo de la semana pasada, porque no sé si lo recuerdan, que es el que está acá. Esta operación es entre un número, si mal no estoy. No. ¿Cuál era? Había una operación. Esta, en algún punto, esta operación es entre un número y un string. Entonces, podría decirse de que esto de acá, que obliga a que ambos sean string, es más fuerte en ese sentido. Bien, eso. Entonces, recapitulando, podríamos decir que esto es estático, es implícito y es fuerte. ¿Sí? No, acá pongo que es dinámico. ¿Por qué pongo que es dinámico? En algún lado me equivoqué acá.
A ver. Mm, 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 mm. Quizá me equivoqué acá nomás. Porque viéndolo en todos lados mantienen el tipo de datos. Mm. Bueno, quizás tenga que cambiar el resultado de acá. Otra de las preguntas cortas que no incluí, ¿no será porque izquierdo partió siendo cero y luego fue un string? Es que en ningún momento pasa eso, creo. Porque acá izquierdo es un número. O sea, me refiero a esta operación de acá retorna un... Esta operación de acá es un entero. Ahora, claro, acá se está convirtiendo en un string. Pero no es lo que acá no estamos haciendo que izquierdo sea igual a un string. Que ahí está la diferencia también. Que ahí está una de las diferencias. O sea, me refiero al principio. Acá, sí, esto es un número. Pero ¿en qué lado dices tú que pasa a ser un string? Quizás copié y pegué mal, en verdad, no sé. Me confundí. Ah, bueno, no importa. Mm. Bueno, ahí voy a tener que revisar. Sí, ahí se darán cuenta que a veces no reviso las diapositivas antes de hacer la ayudantía. A veces copio y pego nomás. Ya bueno, no importa. Eh, ¿Les queda claro el tema de la taxonomía? Mm, mm, mm. Porque al final era dinámico. No, no, acá está mal. Ah, Tengo ya. que cambiar esta diapo. Sí. Ah, eso tenía. Todo bien. Ya, perfecto, perfecto. Ahora ya les traigo ejercicios relacionados a punteros. Este ejercicio, como verán, es del certamen del año pasado, del primer semestre. Y bueno, dice indicar la salida en... Perdón, acá copié mal, creo. Indicar qué salida entrega la ejecución del siguiente código en C. ¿Sí? Entonces, acá sí voy a ocupar el edge. Acá sí lo voy a ocupar. Porque creo que acá sí me sirve ocupar el puntero. A ver. No, pero es que es muy grueso. ¿No puedo cambiar esto? Ah, sí puedo. Ya, buena, perfecto. ¿Y ahora cómo borro? Ah, ya, perfecto. Bueno, eso. Les daré un minuto, que lo lean, que se digan a ustedes mismos cómo hago esto. Igual este ejercicio es corto. Eh, ¿Alguien ya tiene lo que imprime esto? Yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto te da? 15. 15. ¿Alguien más ya obtuvo la respuesta y sabe que es 15? Confirmo. Bueno, tenemos dos, pero somos 20. Así que asumo que el resto o es tímido o directamente no sabe cómo hacerlo. Entonces, podemos hacerlo. No estoy seguro. Indeed, confirmo. Hay más gente que confirma. Pero... Bueno, veo que hay gente que no, no termina de entender cómo funciona esto. 15 también. 7 más 3 más 5. Oh, a Carlos le pasó lo mismo que me pasó en la tarde. No, no es 7 más 3 más 5 es. Bueno, veámoslo. Hagámoslo para que cachemos todos. Bueno, lista. En este caso es un punte. No puedo hacer ambas, ser tímido y no saber cómo se hace. Bueno, sí, también puede ser. Es válido también. Ya bueno, entonces hagámoslo nosotros. Hagámoslo entre todos para que cachemos. Bueno, no sé por qué digo entre todos, si en verdad voy a hablar solo yo. Pero cuando estamos en cátedra, me refiero en presencialmente, como que igual trabajamos de otro. Pero bueno, filo. Ya, lista, sabemos que es un puntero.
el cual va a apuntar a la primera posición en el arreglo. En este caso vamos a decir que lista es igual a cero. Entonces sumarle 4 nos entrega como resultado, wow, 4. Entonces lo que estamos diciendo acá es que estamos apuntando al espacio 4 del arreglo. ¿Sí? Luego, cuando usamos el operador de referencia, nos va a entregar, perdón, a qué espacio estamos apuntando, perdón, el valor del espacio al cual estamos apuntando. En este caso, a ver si esto es 0, 1, 2, 3 y 4. Bien. En este caso, nos va a retornar 9. Bueno, esta de acá yo creo que se entiende más si hago esto. Si hago lista. Ahí está. Sí, esto es lista posición 4. Luego la referencia a esto es 9. Y el resto ya es bastante más simple. Lista en la posición 2. Esto es 5. Que 5 más raro. Bueno, filo. Y, y esta hace referencia a lista. Y como dijimos antes, lista hace referencia a la posición 0. ¿Sí? A L0. Entonces, usar el operador puntero sobre esto nos entrega el primer valor de la. O sea, el valor en la posición 0. Que en este caso es 1. Bien. Y eso. Esto, como sabrán de Mate 4, esto suele ser 15. Sí, sumé bien, sí, esto es 15. Ya, perfecto, sí, es 15. Ahí mejor, Diego, sí se entiende cómo llegamos a que estos números feos dan 15. En el caso de C, puntero, lista y lista se refiere a lo mismo, ¿o no? Eh... No, 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 porque si yo imprimiera lista, simplemente lista sin el puntero, me va a entregar un espacio de memoria. ¿Sí? Eso, pero en cambio si imprimiera esto, me va a imprimir uno, que es el espacio al cual hace referencia. Momento, que veo varios comentarios. Diego dice, sigue pensando Diego. Joaquín dice, el asterisco es desreferenciador. Exacto. Lista es un int pointer y asterisco lista es un int, ¿no? Exacto. Exacto, exacto. Digo, si pongo lista solamente es como un puntero al primer dato. Exacto, sí. Pero es el puntero, es el valor del puntero. En cambio, asterisco lista es el valor al que apunta. No sé si se entiende esa diferencia. Esa diferencia. Que... dale. Eso. Bien. Que no sé si se acuerdan de los dibujitos que hacía la semana pasada y que por ejemplo teníamos la variable a, que decíamos que a era o no. Bueno, démosle los valores que en verdad eran. Esto era P, Q y R, si se acuerdan de ese ejercicio. Que R más fea, bueno, espero que entiendan que es una R. Decíamos que este es el espacio al que apunta, esto es un puntero, este puntero que yo hago de forma simbólica es un valor numérico, ¿sí? Tiene un valor numérico. Y el y asterisco de ese valor numérico es lo que está acá. Eso. Bien, perfecto. Ahora si voy a la siguiente, wow, es 15. Ahora, el dibujo se mantiene acá. Ya entiendo. Bueno, perdón, no suelo usar mucho el editor de Edge. Ya, bien, entendiendo ya cómo funciona el tema de los punteros, entramos a un ejercicio un poquito más feo, pero que la lógica no cambia mucho, según yo. Y bueno, el ejercicio de Casa Central del 2017, del primer semestre, ¿cómo lo tengo? No sé. Con el tiempo he guardado muchos certámenes de muchos lados. De hecho, tengo algunos de la Chile. Tengo tareas de la Chile. Bueno, eso. A partir de estos dos códigos, quiero que me indiquen los valores finales del arreglo declarado en la primera línea. Es decir, este arreglo. Quiero que me indiquen con qué valores termina. Sí, sí, Diego, sí, al final hice eso. Me inscribí. O es que no sé. Creo que el profe fue el que me los dio. Bueno, no sé. Alguno fue que me inscribí a los respectivos.
año el Moodle y otros me lo dieron. Bueno, eso, les voy a dar unos minutos para que lo hagan. ¿Qué hora es? Las 7:35. Démosle a las 17:40, unos 5 minutos. Y como spoiler, uh, voy a ocupar acá el Excel. Siento que va a ser mejor para esto. Así que voy a estar escribiendo algunas cosas yo. Ay. Ah, pregunta, ¿se escucha mucho el tecleo? Porque por mientras piensan, ¿puedo No mutearlo? se escucha para nada. ¿No? ¿No se escucha? Ah, bueno. Es que en Linux me pasa que se escucha el teclado y es como muy molesto eso. Bueno, no importa. Oh, no. ¿Cuánto llevo? Oh, quedan 2 minutos. Ya, aprovecharé estos 2 minutos para ir a buscar agua. Tu, 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 tu. Ya, bueno, por mientras alguno termina de hacer su ruteo. ¿Han estudiado? ¿Han hecho los ejercicios que les deja el profe? He visto que en aula deja harto ejercicio y son bastante buenos. De hecho, algunos se parecen a esto. ¿Mm? ¿Mm? No y no, no. No te voy a mentir para nada. No. Ya bueno, les comento esto porque eh, háganlo, por favor, háganlo. Igual es difícil que haga ejercicios como este
eh, teniendo en consideración el tiempo y la cantidad de preguntas que hace. Eso es verdad, pero igual puede que, por ejemplo, sea como este, que igual este es más corto y es fácil hacerlo de alternativas porque podríamos tener esto mismo y tener cinco alternativas con los valores. Obviamente este no porque es bastante más largo y este... Uy, ¿qué hice? Y es como de certamen. El último certamen tenía 20 preguntas y había como 25 minutos para responder. Momento de tiempo, ¿con certamen te refieres al control? Ah, control, ya, ya. Sí, porque yo me dije como certamen en 20 minutos. Los quieren matar. Sí. Sí, igual. Pero no se confíen, ¿eh? No se confíen. Igual puede que entre algo de este estilo. Como puede que todo sea de materia. Mm, No, no sabemos. ¿A todo esto para cuándo era el certamen? ¿El certamen que está planificado? ¿En agosto? ¿Julio o en agosto? ¿Se acuerdan bien? Porque si mal no recuerdo es como en agosto. Agosto creo, julio. Últimos días de julio. Ya. Sí, porque yo creo que va a terminar siendo online. Por cómo va la cosa, dudo que volvamos a clase pronto. Entonces, eso. Bueno, ¿alguien ya tiene la respuesta? ¿O alguien llegó a algo más o menos? ¿Estuvo avanzando en el ejercicio? Mm, mm. No, parece que no. Bueno, eh, adivinarán para qué tengo el Excel. Para hacer lo típico que hacíamos en Program. Vamos a rutear. Sí, pero creo que está malo. A ver, Joaquín, escríbeme en el chat a qué llegaste. Ya bueno, los dos están mal. Lo hice a la rápida. Ya, pero no importa. Si igual les di 5 minutos. ¿Cómo quieren que hagan esto en 5 minutos? Si esto es de un certamen, tenían como hora y media. Ya. Tenemos el arreglo. Ahora tenemos este puntero. Que ¿a qué va a hacer referencia? Ah, un momento. Creo que me lo eché. 4 menos 3 19 y 7. Casi, casi, casi. Hay dos valores que están bien y dos valores que están mal. Y ahí vamos a ver cuáles están bien y cuáles están mal. Hace referencia al 6. Veamos. Bueno, sabemos que A está en la posición 0 más 2 en la posición 2. Sí, hace referencia al 6. Entonces esto de acá es 6. Uy, perdón. Y este de acá lo voy a representar como A en la posición 2. ¿Sí? Para que va a ser un número, pero digamos que el número es esto. Hay una pregunta rápida, ¿Sí? que en la función g, en el while, el menos menos que le hace a la A, Ujú. se hace antes de la comparación. No. Si mal no estoy, la hace después. A ver, déjame Ah, confirmar. ya que eso me cambia harto el resultado en realidad. Yo lo hice antes de que hiciera la comparación. O sea, yo lo hice pensando en que era después y me dio lo que está en la pauta, así que asumo que es después. Ya bueno, vamos roteando y ahí vamos viendo. Ya luego llamamos a G con puntero B siendo igual a A. En este caso, esto va a ser A en la posición 0. Y tenemos que a lo que hace referencia es un 4. Luego tenemos que A va a ser a lo que hace referencia este B. Es decir, va a ser 4. Luego, dame un segundo que me están llegando muchos mensajes. No me suele llegar muchos mensajes. Ah, ya no es nada importante. Eh, 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 Perdón, me perdí. Ah, bueno, este valor A parte siendo 4. Compara que no es igual a 1. Así que entramos a lo que hace el while. Y lo que hace el while es que a lo que haga referencia B le va a ir aumentando el valor. En este caso, ¿cuántas veces se va a ejecutar este while? Es la pregunta que les hago yo.
son 3. Porque, a ver, parte siendo 4, itero, luego tenemos que A es 3, itero, luego tenemos que A es 2, itero. Ah, no, entonces lo hace antes. Lo hace antes. Porque, no, perdón, ¿a quién fue que me preguntó si lo hacía antes o después de la comparación? Bueno, a quien haya sido. No, lo hace antes de la comparación porque yo recordaba que lo hacía 3 veces. Entonces, como lo hace, ¿tú lo habías preguntado? Bueno, eso. Lo hace 3 veces porque el primer valor es 3, luego es 2. No, perdón, estaba bien, po. No, perdón, estaba bien, perdón. No te dije nada. Mejor lo voy a rutear. Sí, no. Yo lo hice como si lo hiciera después y ahí lo hacía 2 veces, pero si lo hace antes son 3 veces, como decir. Sí, perdón, no sé qué pasó por mi cabeza por un segundo. Pero igual lo voy a escribir porque si no yo mismo me estoy eh, mareando. Ya bueno, la primera iteración tenemos que esto va a ser 5, este valor va a ser 3, esto va a ser 6, esto va a ser 2, esto va a ser 7, el A va a ser 1 y como el A es 1 no entra. Entonces como dijimos, como dijeron en el chat, se iteró 3 veces porque se cambió 3 veces el valor de B. Luego lo que hacemos es retornar el valor de B. Ahora, cuando retornamos, cuando volvemos a main, ¿qué cosas acá tengo que cambiar? La uno, Ya, ¿por qué? porque esa era Sí, la que estaba porque este es el que llamando está que. acá. Pero hay algo más que se ve afectado acá. ¿Alguien me podría decir qué es lo que se ve afectado acá? El A0, El acero, porque le efectivamente. pasamos el puntero. Efectivamente. Este valor de acá, recuerden que es el mismo puntero que está acá. Entonces, todas estas operaciones que hicimos de 4, 5, 6 y 7 también se ven reflejadas en el arreglo original. Entonces, esto es 5, esto es 6, esto es 7. Entonces, en este punto, cuando volvemos de G, esto es 7, A1, bueno, esto era 5 menos lo que retorna. ¿Cuánto es lo que retorna? Retorna 7. 5 menos 7, menos 2, ¿sí? Menos 2. 5 menos 7, menos 2, me parece. Y bueno, el resto no cambia. Permiso. No debería ser uno. Oh, perdón. Y B tampoco cambia. Ay, pero no debería. El ¿Perdón? A0 no debería ser uno porque ahí lo estaban restando. No. En el while le estaban restando uno al. A1 era 5 y GDA retorna 7. Y 5 menos 7. 5 menos 7 es menos 2, ¿no? ¿O estoy mal? ¿Quién me confirma la resta? Por favor, ayuda. Está bien. ¿Está bien? Ah, ya, perfecto. Uf, creía que ya me había echado mate 4 de nuevo. Eh, Eso, es menos 2. Tengo calculadora en todo caso. Ay, ya, ahí voy a dejar la calculadora por si acaso. Ya, entonces eso. El arreglo de momento es esto. Y B no ha cambiado. Así que B sigue siendo lo de antes. Ya, ahora volvemos a entrar a G. Pero acá cambia. Acá vamos a tener que el puntero que voy a entregar acá no va a ser a 2, sino que va a ser a 3, porque le está sumando 1. Entonces estamos entregando a 3 y esto es 7. Entonces acá es lo mismo de antes. Vamos a tener que esto es 7 y vamos a tener... ¿cuántas iteraciones tendríamos en este caso? Siendo que esto parte siendo 7 hasta llegar a 1, Sí. tendríamos 6 operaciones. Entonces, vamos a decir luego de 6 operaciones. Tenemos que esto va a llegar a 1 y esto va a ir sumando 1 esas 6 iteraciones. Así que esto es 13. Sí, es 13. No, momento. Sí, es 13. Perdón. Ya.
Entonces, tenemos que en este minuto esto es 13. Como dijimos antes, este de acá también es 13. No, perdón, este de acá es 13. Y vamos a retornar de G. Estamos retornando en G. ¿Cómo quedaría el arreglo al retornar? Bueno, acá los ayudo, estos dos no van a cambiar. Pero ¿qué pasa con estos dos? Bueno, con este también los ayudo, este tampoco cambió. Pero este de acá, Oye, ¿sí? una pregunta que estoy medio confundido con una cosa. ¿Sí? En el while, cuando uno hace el A menos menos, que estamos restando el valor de el A0, ¿cierto? Del main. No, No, el no, A... no, 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 no. Acá no estamos guardando la referencia, acá simplemente estamos guardando un número. ¿Sí? Entonces, Ah, ya cuando te yo hago entendí. esta Sí, resta, no estoy afectando al valor original. la verdad, sí, tienes ¿Sí? razón. Si guardara el puntero y acá hiciera desreferencia, ahí pasaría lo que dices tú. Pero no es el caso. Ya, Ya, sí, te cacho. entonces, B0. ¿Qué era B0? Mm, mm. ¿Alguien se acuerda? 6. ¿Por qué 6? Perdón. Que algo no me cuadra porque dice B corchete cero. ¿Cómo? Eh, ¿Eso qué? ¿Y qué hace referencia? al primer bloque de memoria, que en este caso viene siendo este bloque de acá. Mm, Por ejemplo, acá vimos que B en la posición 1 es este de acá. Y si yo intentara hacer B en la posición 2, sería el siguiente bloque y ahí nos tiraría segmentation fault. Eso, eso. Entonces B en la posición 0 es lo mismo que tenemos acá. Entonces, como es lo mismo que tenemos acá, y como dijeron en el chat, es 6. Entonces esto va a ser 6 más lo que me retornó G, que es 13. Y usando el poder de la calculadora, porque ya no me acuerdo de cómo sumar. Esto es 19. Sí, bueno. Entonces eso. Luego de hacer estas dos funciones, el arreglo queda como 7, menos 2, 19 y 13. ¿Alguna duda? Porque veo que igual está medio enredado. ¿Alguna otra duda, cabros? ¿Y cabras? Yo tengo una duda. ¿Sí? Que cuando asignáis el B en el main, lo que estáis haciendo es como un subconjunto de A, ¿o no? O sea, estáis tomando del 6 y Es en el que fondo podéis hacer B1 y tomáis el 7. sí, sí. Y, pero podría pasar que hubiera como un bloque después del 7 o siempre va a tirar segmentation fault. Es que si A fuera más grande, obviamente que sí. En este caso, como el espacio de memoria que viene después, el bloque que viene después, no lo tienes tú, tira segmentation fault. Pero hay como un flag así en el siguiente bloque que indica que Que no no lo está siendo tienes tú. ocupado. Es Claro, sí. que el compilador, o sea, no el compilador, el sistema operativo va a ver esa variable y va a decir, ah, esta variable no le pertenece a este programa. Entonces, como no le pertenece a este programa, muere. Ah, dale, ya. No entendí el 19. A ver, escribámoslo. Escribamos acá. B en la posición 0 es equivalente a decir A en la posición 2. ¿Sí? Que es lo que anotamos acá en el Excel. Entonces, A en la posición 2 es 6. Luego, esto de acá vimos que nos retornaba 13. ¿Y eso? 6 más 13. ¿Qué no entendiste del 19, Benjamín? ¿El por qué B corchete es 0? No, no. ¿Qué entonces? ¿De cómo se llegaba? ¿De cómo se llegaba? Pero ahí quedó claro. Ah, ya, perfecto. Perfecto, perfecto. Y ahora revisemos. ¡Pum!
Oh, miren, sí nos dio. Buena, las matemáticas dieron. Sí sabemos sumar. Aunque con algunas dudas. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Puedes hacer un resumen desde el principio? Ah, desde el principio del ejercicio. Sí, porfa. Ya. A ver. Un momento, voy a quitar esto. Bueno, tenemos estas dos variables. Tenemos este arreglo y tenemos este puntero. Este puntero está haciendo referencia al arreglo en la posición 2, ¿sí? Porque recordemos que A, simplemente A, es lo mismo que decir A corchete 0, ¿sí? Esto, tómenlo así. Y por eso es que llegamos a esto de B corchete 0. Ya, entonces eso. Teniendo que A es igual a corchete 0, tenemos que A más 2 es igual eh, A corchetes 2. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos acá? Luego tenemos que se ejecuta G, donde G básicamente guarda de forma local el valor que está apuntando B. En este caso va a ser 4. Como lo guarda de manera local, no se va a ver afectado el resto, que era una de las preguntas que tenían tus compañeros. Ahora, este while se va a ejecutar hasta que la variable A sea igual a 1. Entonces, en este caso, como A parte siendo 4, se va a iterar 3 veces, porque primero hace la comparación y luego hace la resta. Entonces, primero es 4, 3, 2 y 1. Bien. Cada iteración del while lo que hace es alterar el valor al que está apuntando B. Y eso es bien importante porque no lo cambia solamente de forma local, sino que también vemos que lo cambia en el main. Entonces, en este caso, B apuntaba a A en la posición 0. Entonces vemos que A en la posición 0 partía haciendo 4, luego 5, 6 y 7. Bien, ya retornamos ese valor, retornamos el 7. Así que cuando volvemos al main, vemos que habían dos cambios. El primero, que A en la posición 0 ahora es 7. Y el segundo cambio es A en la posición 1 por esta operación de acá. ¿Sí? Esta parte no tiene mucha ciencia porque es 5 menos 7. Y ahí tuvimos una discusión muy fuerte en la que creíamos que era 1 o menos 2 o menos 1. Fue algo muy raro ahí. Y básicamente eso, menos 2. Luego tenemos esta siguiente operación que es similar a la anterior. Si operamos nuevamente sobre G. La misma lógica. Tenemos que ahora a lo que apunta B es a A en la posición 3. Ah, y esto es bien importante. ¿Por qué A en la posición 3? Porque dijimos que B es A en la posición 2. Entonces, al hacer esta operación, tenemos A en la posición 3. ¿Bien? Que es equivalente. Un momento. Tenemos que B más 1 es equivalente a B1. Y B1 es equivalente a 3, ¿sí? Ay, perdón, quise ahí. A3, sí. Bien, entonces eso. Ahora tenemos que este B de acá es 7. Este A de acá es 7. Así que esta operación se hace 6 veces hasta llegar a 1. En esas 6 ocasiones tenemos que el valor que partía siendo 7 aumentó hasta 13. Entonces en este caso A en la posición 3 es 13. Y al retornar, al igual que antes, tenemos dos cambios. Uno, bueno, eso, el que dijimos ya, que es A en la posición 3. Y el segundo cambio es el de esta operación de acá, que como ya se ve en el dibujo, B en la posición 0, equivalente a decir A en la posición 2. Entonces, A en la posición 2 va a ser el que va a cambiar, que partía siendo 6. A esto se le suma lo que se le devolvió, que era 13, y termina siendo 19. Eso en resumen. Sí, no sé si quedó más claro, Carlos. Perfecto. Ahora, ¿por qué me estoy dando el lujo de hacer el resumen? Porque la verdad es que solo tengo un par de ejercicios más y son sobre cosas que ustedes ya saben. Ay, cosas que ya saben. Que es sobre tangling y basura. Sí, estos dos ejercicios son bastante más cortos.
Y espero que más o menos recuerden de la ayudantía pasada cómo era que veíamos esto. Bueno, ¿qué problema tiene el siguiente código? ¿Es dangling, es basura, es handbook y por qué? Viéndolo rápidamente, siendo un código tan simple, siendo 3 líneas de código simplemente. Ya tenemos a alguien que dice basura. ¿Alguien da más? Ah, no, alguien que pregunta si es basura. Creo. Alguien que cree ahora que es basura. ¿Alguien cree otra cosa? Porque es una función y no está devolviendo X. Ah, no, nada. Bueno, tenemos a alguien que cree que es basura, a alguien que se arrepintió y el resto sigue sin entender, parece. Entonces demos un contexto, demos este contexto. Vemos que acá tenemos que el algo pasa, vemos que sí, ya, bien, se está haciendo bien la igualación porque esto es un puntero, devuelven un puntero. Luego estamos operando sobre ese puntero, bueno, a lo que hace referencia ese puntero. Basura porque retorna la dirección de memoria. Mm, mm. Ah, no. Ya, parece que Benjamín se vio algo. Creo que nada que ver. Parece que Benjamín ya está llegando a algo. Mm. Bueno, les voy a dar una pista. Esta línea de acá, ¿funciona? Pregunto. Yo pregunto. ¿Funciona? Y creo que sí. Bueno, spoiler, no funciona. ¿Por qué no Bueno, funciona? Dirán ustedes. ¿Por qué se va? ¿Por qué? Recordemos que las Dangling, ya, Felipe llegó a la solución. Ya, pero es que ya llegó a la solución porque dijimos que no es basura, entonces por descarte es Dangling. Pero ¿por qué es Dangling, Felipe? ¿Por qué dices tú que es Dangling? O simplemente. ¿Será porque está retornando la dirección de una variable local? ¿O no? Exacto, exacto. Está accediendo a una sección de la memoria que no le pertenece. Exacto. Los dos están bien. Si le damos este contexto, cuando retornamos algo pasa, esta variable muere. Entonces, este espacio de memoria al cual estamos haciendo referencia ya no nos pertenece. ¿Sí? Entonces, eso. Cuando intento ocupar ese espacio de memoria acá, muere. Me arrepentí, estaba bien. Casi, Carlos, casi. Eso. Como ese espacio de memoria ya no me pertenece, al intentar operar sobre él, muere. ¿Y cómo se traduce esto? Dangling. Pum, dangling. Eso, eso. Ya el capítulo 4 creo que la semana pasada el profe empezó el capítulo 4 ya. Ya me imagino que vieron cómo funcionan las funciones, que se guardan en un espacio de memoria distinto. Y creo que ahí como que se entiende un poco mejor el que esta variable muere. Pero bueno, eso. ¿Alguna duda con este ejercicio? No. ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Bien. Y el segundo. No les voy a ser sincero, este ni siquiera lo leí, simplemente lo copié de mi pool de ejercicios que tengo. Bueno, como verán, este es del 2009, San Joaquín, si mal no estoy. Basura. Y No los... tiene freeze. Oh, sí, no tira freeze. A ver, pero veamos. Ni siquiera lo he visto, veamos. A ver, acá tenemos un malloc. Luego tenemos que P es lo que apunta, ya eso no importa mucho. Ah, sí, acá muere. Porque tenemos que puntero apunta a este espacio de memoria. Luego apunta a otro espacio de memoria. Entonces, eso. De hecho, ambos mueren. Porque en este punto muere el primer malloc.
Y acá cuando retorna, muere el segundo porque no estamos conservando el puntero. Así que sí, se pierde el puntero. O sea, no el puntero, los punteros generados previamente. Así que eso, es basura. ¿Por qué moría en P igual puntero? No, me expliqué mal. No muere en P igual puntero. Primero muere acá. ¿Por qué? Porque esto de acá eh, ya no se está haciendo referencia. ¿Sí? Esta es la primera línea donde todo empieza a ir mal. Esta línea acá. Por lo que dijimos antes. Porque puntero apuntaba a algo. Pierdo la referencia a esto. Entonces esto ya es basura. Luego acá cuando retornamos, no estamos devolviendo un puntero. Entonces, de hecho estamos devolviendo simplemente un entero. Entonces acá se produce el segundo punto de basura y esto también pasa a ser basura. Eso, eso. ¿Alguna duda con ese ejercicio? No, quedó claro. Perfecto. Eso, esta ayudantía era bastante más corta. Como verán, traje otros ejercicios haciendo referencia a otras partes de la materia, que es todo lo que es puntero y de referencia. Es bastante más enredado, pero... Pero eso. Yo tengo una consulta, Sí, pero es como curiosidad más que nada. sí. Todo el tema de los punteros se ocupa en C nomás, ¿cierto? No hay otro lenguaje que tenga el C++, mismo sistema. por ejemplo. Ah, em, bueno, pero así, uno que no sea como tan directamente igual a C. igual lo sé. Creo que Fortran, a ver. Fortran. No, ahí ya me pillaste porque al menos que ocupemos en la carrera, no. Sé que hay lenguajes más viejos que sí, pero... Pero que conozca, no. ¿Qué otro lenguaje ocupamos en la carrera que pueda usar puntero? A ver. Porque hoy día todos los lenguajes tienen como recolectores de basura o cosas así, ¿o no? O sea, el manejo de memoria es automático. Sí, sí. ¿Algún lenguaje que no se haga de forma explícita? Estaba pensando en Assembly, pero... Pero en Assembly lo ven en Archi solamente. Y si es que, al menos yo aprendí como lo básico de Assembly en Archi. Bueno, creo que igual ha cambiado Archi y ahora tienes que aprender sí o sí Assembly. Ahí se ve harto también puntero. Pero ahí ya se ve, ahí se hace la lógica directamente con el espacio de memoria y todo es más feo. Eh, eso. No. No. Que sepan, ocupamos otro lenguaje aparte de C++ que se vea toda esa lógica. Que recuerde. No, porque Java no lo hace. Mm. Bueno, eso chicos y chicas. Eh, recuerden repasar. El miércoles tienen control. Recuerden tomar agua. ¿Qué más recuerden? Recuerden no salir de sus casas. Recuerden que si van a salir usen mascarilla. Y eso, ya son libres. La cantidad de hoy igual era más corta, era simplemente de repaso. Así, yo tengo una duda, pero de la tarea, porque que estoy teniendo problemas con el casting. Conocer casteo Sí, sí, como que con, acá con el quiero, por Void, ejemplo, ¿con qué? ¿Con qué, por ejemplo? que por ejemplo en el Void mostrar, ya quiero ver que en tal casilla me compare la característica 2 con uno. Si son iguales es porque el personaje está normal, digamos. Pero cuando llego a ese punto, como que me da error la cuestión. Al momento voy a dejar de grabar porque ya no es con respecto a la